¿A dónde están los que se animan a verse? Los que se animan a escuchar aquello que compasivamente los golpeará con la exacta precisión para abrir sus conciencias sin lastimarlos. ¿A dónde están aquellos que, en rendición, dejan a un lado la competencia y la comparación para poder ver su propia oscuridad? ¿Qué devendrá sino instrucción de animarnos a ver nuestros errores con la altura suficiente para no caer en un apresurado y culposo juicio? ¿A dónde están los que, entregados en absoluta sinceridad, sin positivizar ni negativizar la realidad a gusto, dejan que la verdad los permee y los transforme, acercándolos a su identidad interna? ¿A dónde está la infinitamente profundizable humildad para decir no sé? Para pararnos con elevado discernimiento en donde nos corresponde. Con el discernimiento para comprender que ahí y solo ahí podremos ser un beneficio evolutivo para el cosmos. La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Estos programas están basados en las charlas que Gagliardo ofrece todos los miércoles y los sábados en el campo UXIM Sierra del Cielo al norte de Córdoba. Las personas asistentes hacemos aportes, consultas, preguntas y él, a través de su contacto interior y su conocimiento profundo de la cosmosofía, nos va dando estas respuestas. Finalmente, el equipo de producción de UXIM realiza la edición y de ahí salen estos podcasts. Para quienes no lo conocen, Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Él, como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar todos los libros en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. Además, hay otros programas de la conciencia y el cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés y diversos grupos de trabajo interno UXIM en el planeta, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. El centro anteriormente nombrado UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ungamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte, en el norte de Córdoba. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram de igual manera. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, La gran dolencia de la humanidad. Vamos a leer trechos del libro La senda del peregrino, Erx, y la revelación
de Ancenusa, en su capítulo 21, titulado Muchos serán los llamados. Vuestra conciencia es paloma de incansable aliento. Sois capaces potencialmente de sobrevolar altos montes y enfrentar tempestades. Sois inmensamente más que lo aplicado hasta hoy, mas ¿cuándo lo comprenderéis? Os mostráis sensibles ante las proezas de los poseedores de coraje, mas no hacéis acopio del mismo, siendo que vuestra astilla del mismo madero procede. Cuando un conjunto recibe oportunidades y ofrecimientos, es porque a cada uno de sus componentes se le presenta la posibilidad de consumar en algún grado aquello. Comenzamos entonces presentando el título del primer bloque: La tibieza nos aleja del camino espiritual. ¿Qué es la tibieza?, consultan en esa oportunidad. Luego agregan: muchas personas encuentran un ofrecimiento espiritual en el Reiki y otras técnicas, y siento que todos, de alguna manera, somos tibios. Escuchamos a Gagliardo. La tibieza es ese paso que el ser aún no dio para aplicar parte de la instrucción recibida y definir su relación con las leyes internas. El ser que es tibio no es un ser totalmente indiferente, porque el hecho de ser tibio quiere decir que estuvo un rato en el fuego, pero no se anima a quedarse en el fuego, porque hay que tener coraje para quemarse. Entonces, según la jerarquía Myanuma, el ser debiera alimentar el fuego con lo que de sí ya no sirva. Entonces los tibios son seres que estuvieron cerca del fuego, de algún modo la energía de instrucción y su propia conciencia interna le hizo aportes, los acercó a las brasas y se alejaron, se mantienen lejos de las brasas. Están entre el frío carente de la presencia espiritual y aquellas brasas que le ofreció la conciencia interna para ir haciendo su trabajo de aproximación, de profundización, para hacer el cambio de orden circulatorio, que su conciencia deje de circular en el orden material y empiece a buscar la circulación subjetiva, con la cual integrarse de un modo más profundo a la vida planetaria. Un poco los tibios son aquellos seres que Jesús decía que los escupía de su boca, quiere decir que no los quería cerca de él. Jesús dijo: los tibios los escupo de mi boca. ¿Vos considerás eso? Ir a un reikista que te haga un pase mágico, que te cobre y que vos te vayas, la entrada a la vida espiritual? Eso que decís es lo acertado 1000 por 1000. Por eso las personas buscan donde no hay ofrecimiento espiritual y toman por ofrecimiento espiritual ciertas cosas que tienen un halo místico, mágico, esotérico, que está prefabricado. Es maravilloso que vos te estés planteando que realmente todavía en alguna medida sos tibia, porque eso está demostrando que no buscas engañarnos ni engañarte. Eso es fantástico. El problema es que la multiplicidad de ofertas pseudo-espirituales nos están poniendo a prueba porque precisamente nosotros, durante muchísimo tiempo, como conciencias en la superficie de la Tierra, no tuvimos realmente la capacidad de generar otro tipo de condiciones. Cuanto más diversidad materialista nosotros patentamos como conciencias, como contraparte, una multiplicidad enorme de pseudo propuestas espirituales. Cuanto mayor es la diversificación de patentamientos materialistas por parte de nuestra conciencia en el trato de la realidad, como contraparte, una multiplicidad
que nos pone a prueba de pseudo ofrecimientos espirituales. Y entre los pseudo ofrecimientos espirituales nos vamos a encontrar con algunos elementos que realmente son la aguja en el pajar. Hay personas que kármicamente, por antiguas experiencias y antiguas decisiones, y cuando decimos antiguas decimos durante muchas vidas, hoy tienen que estar puestas a prueba, buscando donde no hay. Porque cuando se les ofreció, cuando se les señaló dónde había, lo despreciaron. Estamos hablando de otras encarnaciones, estamos hablando de otros momentos evolutivos. Entonces hay personas que van a gastar toda la encarnación actual, y si fuera más larga la seguirían gastando, en hacer experiencias que no sirven. Y tienen que pasar por eso, pasar por el discernimiento, pasar por la humildad de estar ante elementos que supuestamente les están haciendo un ofrecimiento, pero carente de esencia. A ver, en todas las cuestiones que se ofrecen como esotéricas, espirituales, místicas, ocultistas, filosóficas, en todas están la palabra amor, energía, equilibrio, evolución, luz, esencia, cosmos. Todas ofrecen eso. Todas ofrecen eso. Este es el problema. Nosotros, con nuestra compulsividad en hacer añicos la relación con la realidad, también generamos este spray de ofrecimientos. Insistimos, hay personas que están convencidas que están en el camino espiritual y no tienen idea de qué se trata eso. Porque en sus patrones de vida convencionales están mostrando continuamente que no tienen sintonía interna, que no tienen sintonía espiritual, que no tienen vocación espiritual, porque sin vocación espiritual no existe camino espiritual. La vocación espiritual es algo que no se puede suplantar con nada. Por más que hagas todos los cursos, tengas todos los diplomas ahí en el garage que convertiste en tu ashram. No sirve, porque vocación espiritual es la vocación profunda, genuina, que el ser tiene de conocer la esencia presente en él. Y la mayoría de los seres no tiene esa vocación genuina. Muchos seres, por esnovismo, están practicando viejas técnicas o técnicas que no son viejas, pero son mentiras actuales haciendo referencia a viejas técnicas. Ejemplo de técnicas atlantes de meditación. ¿De dónde sacaron semejante brutalidad? Nadie sabe. ¿Qué Atlante se lo enseñó? Vaya a saber, ¿no? Porque hace rato que se hundió la Atlántida. Qué interesante, ¿no? Esa explicación que nos da Daniel cuando dice que el ser tibio estuvo cerca del fuego y después se alejó. Vaya a saber a qué responde ese alejamiento. Generalmente hay mucho miedo. Comodidad, ¿cuántas veces hablamos, no? Si no hay vocación interna y el ser se va alejando y cada vez alejando más, no es un ser frío, indiferente, como tantos hay en el planeta, ¿no? Ante la situación planetaria. Reconoce, pero le falta ese coraje que viene de adentro. Es que para el fuego, una vez que nos acercamos al fuego, el fuego nos va a mostrar algo. Algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, renunciar a ciertas cosas. Es un poco esto que decías de la comodidad, ¿no? Entonces, el coraje es para eso, es para asumir lo que tenemos que asumir una vez que estuvimos en el fuego y hacer lo que ese fuego nos mostró que tenemos que hacer, ¿no? Sí, estoy tratando de ver si me correspondiera, ¿no es cierto? Porque un ser que uno mismo también puede reconocerse en algunos momentos como tibio, ¿no? Seguramente renunciar a la materia, a lo material, ¿no es cierto? El fuego me está mostrando, porque ilumina el fuego, ¿qué me está mostrando? ¿Qué es lo que tengo que limpiar? Ahí Daniel decía, ¿no es cierto? El mantra, oh mi Anuma, que en ti existo, alimentaré el fuego con lo que de mí ya no sirva. Entonces hay que tratar de soltar lo que vemos que el fuego nos muestra.
no nos va a gustar. Estamos apegados un poquito más. ¿Por qué voy a soltar esto? Se me hace bien. Y ahí de a poquito nos vamos alejando de ese fuego que nos iluminó, nos calentó, nos encendió esa chispa que tenemos todos. Y estar atentos todos porque podemos caer en eso, ¿no? Ese fuego es lo mejor que nos puede pasar, porque es lo que las leyes nos ofrecen. Purificación, ¿no? Pero uno tiene que poner lo suyo. Y caemos en el error de creer que eso no es bueno en realidad, porque queremos seguir con lo que estamos haciendo, queremos seguir con la materia, con la comodidad de la materia, con el apego a las formas que la materia nos brinda. Entonces, ese fuego lo que viene a hacer es a liberarnos de esa identificación con la materia. Y lo que ocurre ahí es que ahí es cuando aparece el miedo, porque cuando uno está identificado con la materia, al desidentificarse de eso, ¿qué soy, no? Si no soy materia. Bueno, ¿qué somos? Luz, conciencia, esencia. Así es. Entonces es el miedo a la disolución lo que nos hace incurrir en la tibieza. No queremos soltar el libre albedrío. También. Y eso es lo mismo. Sí. Una ley hermosa, la del libre albedrío, que no la queremos soltar y queremos seguir hasta, no sé, hasta la ley de equilibrio si llegáramos alguna vez. Y es para la ley de karma ese trabajo. Justamente transitar ese tramo de nuestra evolución a través de descubrir el bien, el mal, y de ahí todo lo que surge, ¿no? Finalmente, para encontrar basta de polos y buscar la vida neutra. Continuamos con la lectura. La integración os es ofrecida, mas preferís muchos de vosotros tomar distancias antes que coligaros. La instrucción os es ofrecida, mas preferís, en ocasiones reiteradas, actuar como parias del conocimiento. El cosmos se os ofrece, sin embargo, pareciera que las leyes psíquicas pueden más con su pobre promesa y débil sostén. Vamos a un silencio bajo formato musical. Cuando tenemos capacidad de entregarnos a la vida interna, a aquello que profundamente mora en nuestro interior, colaboramos con nuestro proceso purificatorio.
La purificación que los seres tenemos que vivir solo se posibilita por medio de una genuina entrega. De no ser así, el ser no estaría dispuesto a que una gran cantidad de elementos, fuerzas activas componentes de su personalidad, puedan ser depurados. Existe una carga grosera, un patrón denso, una gran cantidad de componentes pesados y desfasados, desactualizados, presentes en nuestra contraparte psicofísica, que deben ser gradualmente expulsados, siendo nuestra propia conciencia interna quien planifica las coyunturas y acciones, así como quien decide qué habrá de retirarse por medio del proceso de la energía de purificación promovido. Para facilitar el accionar de la ley de purificación, deberíamos ser capaces de entregarnos a quien ejecuta, a quien dirige y sostiene, a quien planifica nuestra purificación. Nuestro ser interno, la verdad de la esencia presente en nosotros, sin importarnos qué pudiera surgir de esa disponibilidad y sus resultados. Cuando nos entregamos a lo superior, podremos estar asumiendo consciente, subconsciente o inconscientemente que lo propuesto es lo mejor que puede acontecer, siendo transmutadora la vivencia de aquella profunda convicción pulsando en nosotros. Este segundo bloque se titula La elección de una terapia. Los tratamientos que ofrece la medicina para los huesos y otras enfermedades, ¿están todos desactualizados?, preguntan en este estudio. Escuchamos la respuesta de Daniel. En realidad hay una cantidad de terapias que en las últimas décadas, más que algunas décadas, de 50, 60 años para acá, fueron inspiradas internamente en función de comenzar a asistir a la humanidad respecto a su gran dolencia. La gran dolencia de la humanidad no son los huesos, no son todas las cosas que nosotros podemos imaginar. La gran dolencia de la humanidad es la falta de sintonía con su esencia. Todo procede de la falta de sintonía con nuestra esencia. Entonces, la dolencia que tiene la humanidad, ¿sí?, puede ser asistida por distintas terapias, sobre todo algunas terapias que podríamos llamar naturales, florales, vegetales, tinturas madres, pero también por técnicas osteopáticas, por técnicas de distinto origen, fisioterapéuticas, e incluso, miren lo que vamos a decir, por algunos matices o por algunos filamentos de la alopatía. Porque en este momento es más peligroso alguien que te promete que te va a curar con energía que el médico que va y te da un antibiótico. Porque el médico que te da un antibiótico no te va a generar tanto daño como el que te está prometiendo que te va a hacer un pase mágico y te va a cambiar la vida. O que va a trabajar sobre tu energía. No, tenés tal chakra bajo, vamos a elevar el nivel de ese chakra. Eso es más peligroso que cualquier tipo de antibiótico. Entonces, lo que queremos decir es que hay una gran mixtura y como nosotros todos cargamos con un gran collage kármico, nadie sabe en el fondo, porque realmente nadie lo sabe, es algo que intuitivamente se le fuera revelando, cuáles son las condiciones de asistencia terapéutica que él va a necesitar en cada etapa de esa encarnación. Hay seres que en ciertas etapas de una encarnación necesitan más lo alopático. Una vez que hicieron cierto recorrido, que su conciencia pudo transformarse, que determinados procesos fueron avanzando, hace un viraje gradual hacia lo fitoterapéutico, hacia lo floral, hacia las tinturas madres o a terapias de otro tipo que pudieran surgir. Entonces, lo primero que un ser tiene que hacer es intentar, en la medida de lo posible, romper los preconceptos y los prejuicios de las preferencias en términos de creer que él sabe cuál es la terapia que le conviene. Pero una de las peores cosas que esta humanidad carga es ese vicio, que es terrible, de creer saber lo que le convino, lo que le conviene y lo que le va a convenir. Nosotros no sabemos prácticamente nada de nuestras conveniencias,
¿Por qué? Porque nuestras conveniencias están continuamente a la sombra de nuestros preconceptos y prejuicios. Y es muy común, por ejemplo, que un ser espiritual tenga preconceptos y prejuicios respecto a un tipo de terapia. A veces con fundamentos filosóficos espirituales bastante sólidos y a veces simplemente por una doctrina personal que surgió en su conciencia y que lo puso en contra de algo en particular. Entonces, el ser tiene que aprender a estar receptivo. Primero, si él confirmó que necesita una terapia, entonces buscar la mayor quietud y silencio para que el estado de receptividad que le permitiera a la energía indicarle, revelarle, sugerirle una terapia, lo encuentre suficientemente permeable. Porque si no estamos permeables, la elección de una terapia tiene que ver con una elección egoica, con una expresión de libre arbitrio, de libre albedrío. Y una terapia no tendría que surgir del libre albedrío, sino de la capacidad de captar una orientación e ir en pos de esa orientación a concretar lo que esa orientación nos revelara. Entonces, lo que sí no sugerimos de ningún modo son técnicas de manipulación o direccionamiento de energía, técnicas que prometen armonizar los chakras, técnicas que prometen que si te hacen cierto tipo de imposición de manos o de lo que fuera, vos vas a mejorar. Eso correrse, porque hoy tiene más carga kármica ese tipo de tratamientos que cualquier otro tipo de tratamiento. Lo que sugerimos en este lugar es que si el ser está abierto y confirma los trabajos florales, los trabajos con tintura madre, los fitoterapéuticos, vayan por ahí. Trabajos como la osteopatía, la homeopatía, están buenos, cierto tipo de fisioterapia, la praxis vertebralis, ¿sí? Todo eso todavía es vigente para una humanidad que tiene un circuito y que tiene un montón de aspectos a nivel fisiológico y metabólico de la transición que se está viviendo en la superficie de la Tierra. Lo que no sugerimos, del mismo modo que las técnicas energéticas, compases de mano, imposición, circulación de energía y todo eso, es el trabajo con cristales, con piedras. ¿Por qué? Ese trabajo fue óptimo, pero cuando mudó la polaridad planetaria, donde primero empezó a generarse un cambio magnético, energético, vibratorio, fue en el reino mineral. Entonces, hoy, todos los minerales que nosotros vemos, todos sin excepción, siguen teniendo la apariencia que tenían antes, en el ciclo anterior, pero su patrón vibratorio energético mudó. La apariencia es la misma, ¿por qué? Porque el patrón rígido es el último en cambiar en un elemento. Primero se modifican los patrones sutiles, los etéricos, y después la modificación etérica gradualmente fundamenta el cambio en los patrones físicos concretos. Entonces, todos los minerales, de un modo u otro, gemas o no gemas, metalíferos o no metalíferos, todos cambiaron su estructura magnética, vibratoria y energética. Por eso, cuando un ser hoy trabaja con un cuarzo, con una amatista, con una esmeralda, o con oro, o con lo que fuera, no está trabajando con lo que la humanidad tiene entendido, esotéricamente, metafísicamente, alquímicamente, desde el ciclo anterior. Entonces, vamos a estar aplicando un conocimiento supuestamente para generar un efecto, un beneficio determinado, cuando la energía que tendría que estar operando está cambiada, es otra. Entonces, esta es la sugerencia que hacemos. Si un ser tiene una obsesión con las piedras, los cristales, bien, es entre él y la ley, es entre él y la energía la cosa. Lo mismo si tiene una obsesión con cualquier práctica. Hay personas que dicen, pero entonces usted me dice que no practique yoga. No, lo que le digo es, si usted necesita practicar yoga porque del ciclo anterior y de encarnaciones anteriores usted no pudo terminar el trabajo de instrucción que a través del yoga se le podía ofrecer, vaya, practique yoga. Y esté atento, porque si es una pequeña deuda para cerrar conocimiento del ciclo anterior, usted no va a estar toda la vida practicando yoga. Pero ¿qué pasa con esta humanidad? Genera apegos, vive de apegos, de identificaciones, de comodidad. Entonces van, practican yoga y se mueren haciendo yoga. No, es que me sale tan bien, me es como familiar, como si lo hubiera hecho siempre. Claro, si lo hiciste 600 encarnaciones, ¿cómo no te va a resultar familiar? El tema es con lo desconocido. Con lo familiar la cosa cambia, ¿no es cierto? Entonces, si un ser necesita hacer un repaso con alguna técnica vieja,
que lo haga, pero que esté atento, porque si es un repaso, con la energía actual va a haber una síntesis para concretar ese repaso que en el ciclo anterior no hubiera existido como tal. El poder de síntesis actual para terminar los repasos es enorme. La energía promueve la capacidad de cerrar rápidamente lo que está pendiente. ¿Por qué? Porque estamos en transición, ya no tenemos la capacidad potencial de estar utilizando ciclos, tiempos y ritmos naturales para hacer algo que hoy depende estrictamente de nuestra relación con la supranaturaleza. Quiere decir, si usted tiene que hacer un repaso, lo tiene que hacer en sintonía con su supranaturaleza, que en el ser humano está representada por el alma, la conciencia espiritual, la conciencia divina. Ya no tiene que estar preso de los repasos naturales que tenían una curva para hacer hechos de encarnación en encarnación. Ya no tenemos más encarnaciones por delante bajo ley de karma. Pero cuidado, que para hacer un repaso hay que encontrar la persona que fue capacitada kármicamente para asistirnos en ese repaso. Y acá estamos en una situación delicada. Podríamos decir que de cada 10.000 instructores de yoga, porque ya podemos hablar de a 10.000 o de a millones, porque está lleno, hay más instructores de yoga, gente que no es instructor de yoga. Cada 10.000 instructores de yoga, capaz que 10 son seres que tienen una capacidad kármica otorgada para poder asistir a quienes tienen que cerrar ese repaso para poder pasar a lo nuevo. Esos instructores de yoga tienen una capacidad de promover la transformación de la conciencia de quienes se acercan a ellos y la capacidad de asistirlos en la comprensión de que todo es transitorio y que ninguna técnica es para siempre. Entonces, esos instructores son los que valen. Ese instructor es el que el ser tiene que encontrar. No hay situación en la vida, ¿no es cierto, hermano, que no nos ofrezca la posibilidad de estar en sintonía con nuestra esencia y encontrar precisamente lo que la esencia nos está diciendo, lo que la vida interna nos está diciendo. Y precisamente en esta oportunidad, en este bloque, Daniel nos ofrece todo lo que está precisamente ofrecido a la humanidad como para encontrar un atajo. ¿Qué atajo podemos encontrar más que buscar nuestra sintonía interior, ir para arriba, aquietar nuestras emociones, silenciar nuestra mente? Y de ahí se da por añadidura todo lo que sigue. Por eso este título, ¿no es cierto? La gran dolencia de la humanidad es eso. Acá ofrece el hermano todo lo que podemos ir transitando en la búsqueda de lo que sea, para lo que sea, pero sin mano de obra propia. Claro. Entonces, es en horizontal eso. Y estemos muy atentos porque la vida nos va a poner justamente lo que necesitamos. Y a veces agarramos lo fácil porque mira qué bueno, esto está bárbaro. Y hay instructores que te van a mandar al escalón siguiente cuando uno está en sintonía con su esencia, porque uno no tiene que despreciar los escalones transitados. Te van llevando al escalón siguiente, mira qué sencillo. Pero si queremos ese escaloncito ancho, lindo, cerca de la base, ¿no es cierto?, cerca de la tierra, no podemos dar ese paso subsiguiente. Y si estamos atentos, hay instructores, 10 en 10.000, mira qué proporción, pero existen. Y tal vez ese instructor puede ser externo, como ya puede responder nuestro ser interno, decirnos esto basta, esto ya no es. ¿Y que siguen? No lo sé. Hay una etapa que transita el ser que es la búsqueda, ¿no? Que es muy necesaria. El problema es cuando el ser se estanca en esa búsqueda. Es decir, entra en una inercia tal que nunca deja de buscar. Y busca y busca y busca y
no comprende que no hay síntesis en esa búsqueda, que no hay una cuestión práctica que lo ayude a conectarse con su ser interno, sino más bien una cantidad de factores materiales, formales, que al fin y al cabo te terminan distrayendo de lo que vos necesitas, porque hoy en día la instrucción lo que nos dice es que esta etapa del planeta es de energía femenina, introspectiva, y si bien esa etapa de búsqueda tiene que estar, depende del ser, va a tener diferentes tiempos, ¿no? Diferentes duraciones. Algunos van a terminarla enseguida, otros van a estar buscando muchísimo tiempo. La cuestión es hacia adentro. Esta energía femenina lo que estimula es una síntesis relacionada con entrar en contacto sin intermediarios, sin técnicas, con nuestro ser interno. Esa es la búsqueda que hoy se propone, ¿no es cierto? La búsqueda hacia adentro, hacia arriba. Necesitamos esa búsqueda externa. Pero bueno, usted lo necesita, vaya, dijo Gagliardo. Y trate de encontrar, sintonía mediante, aquel instructor que le va a dar el apoyo supranatural. Es decir, esa búsqueda que uno busca, precisamente, es supranatural y que va a ser de un repaso nomás. En cambio, si es natural, va lento y no reconozco nada, y ahí sigo atado al reiki, al yoga, lo que sea, ¿no es cierto? Es importante esto que dijiste, Guamaitlán, de los atajos. No hay atajo válido. Lo importante y lo necesario es que uno ejecute lo que tiene que ejecutar, porque es la única forma de crecer verdaderamente. No hay algo externo que vaya a hacer el trabajo por nosotros. No hay una planta que podamos tomar, no hay, como ahora se suelen decir, las plantas sagradas, por ejemplo. Nada de eso va a hacer el trabajo por nosotros. De hecho, justamente ocurre lo contrario. Nos estamos alejando en vez de acercarnos a la vida interna. Ese atajo es una ilusión. La síntesis verdadera es mucho más simple de lo que uno puede imaginar. Ir hacia adentro. Un atajo re cortito. Ese es el... Ese es el atajo. Bueno, Daniel, hablabas también sobre que eran válidas, por ejemplo, las flores, la homeopatía, ¿no es cierto? Y estar atento a ver dónde uno va y recurre y hasta cuándo también. Porque de pronto puede decir, bueno, basta, en este momento no. Lo cual no quiere decir que se retome más adelante si uno siente que eso va, pero no va a ser el trabajo como vos dijiste. Exacto, son un acompañamiento. Claro. Esa es la cuestión y que tiene que estar amparado internamente. O sea, que se haya dado esa indicación interna gracias a nosotros habernos dispuesto a interiorizarnos, que hayamos podido percibir que teníamos que ser acompañados por tal floral, por tal homeopatía. Y por tal terapeuta. Y por tal terapeuta. ¿No es cierto? Que es el que te va a acompañar en la transformación. Y bueno, cuando quieras soltar, o él te suelta o soltas vos. Porque puede ser lo uno o lo otro, ¿no es cierto? Pero no es in eternum. Exacto. En síntesis, lo importante de todo esto es aprender a soltar en el momento justo y no quedarnos haciendo cosas que ya no se corresponden con la etapa evolutiva que estamos transitando. Porque eso nos cuesta energía. A nosotros le cuesta energía a la humanidad, le cuesta energía al planeta, a las fuentes internas que nos están sosteniendo. Entonces no es solo para nosotros, es para el todo. Vamos a leer un fragmento del libro Mensajeros del Fuego. Incautos, algunos juegan con sus circuitos de energías.
desconociendo que una gran parte de sus débitos kármicos procede de excesos análogos a los de esa manipulación. Siguen excluyendo por interferencia a su ser interno del divino trabajo de reorganización de su identidad energética. Buscan destacar sus nombres, elevándolos por medio de las energías de fricción que aún no transmutaron hacia las marquesinas de la ambición espiritual, inhibiendo su verdadera identidad, única válida para las leyes, radicada en aquella condición energético-vibratoria que sólo sus mónadas pueden otorgar. Los que comprenden dejan en manos de su núcleo interno la atención de esta nueva ceremonia que la luz alimenta en sus conciencias. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos con la lectura. Bien sabéis que nada puede impedir que finalmente os remováis de vuestro estancamiento, mas solo el amor por la voluntad superior operará como motorizador para ello. Encontrad la justa medida momento a momento y no quedaréis por encima o debajo de aquello que os corresponda ensayar. Cuando por sobre ello os veréis obligados a desistir, mas cuando por debajo busquéis asumirlo, hasta el total esfuerzo seréis conminados. En ambos casos, la valiosa desilusión vendrá en vuestro auxilio, liberándoos de la pesada carga que imprime la falta del íntimo conocimiento de quien realmente sois. Vamos por el último de los bloques que titulamos Necesidades o apegos. Gagliardo continúa hablando sobre el tema anterior y luego surge una consulta. ¿Podemos recibir alguna señal, sobre todo a través del reino vegetal? Y luego aportan, tengo apego a una necesidad de seguir haciendo yoga por dolencias físicas. Y preguntan, ¿es incorrecto eso? Escuchamos a Gagliardo. Si el ser va a buscar el lugar para hacer yoga, porque quiere hacer yoga, que le quede más cerca de la casa, que sea más lindo, o lo que sea, que es más cool, mirá el tatami que tiene. Si busca así y define así su relación con aquel patrón, entonces que se olvide, porque va a perder tiempo y se lo va a hacer perder a otros
Cada vez que un ser hace lo que no le conviene evolutivamente, no solo pierde tiempo él y energía, no lo sabe, pero está haciendo perder energía al contexto general de la humanidad de la que forma parte y que no puede dejar de formar parte hasta que la energía cósmica diga usted ya no forma parte más de esta humanidad. Cada vez que nosotros hagamos lo incorrecto en un contexto determinado, estamos inyectando la energía de lo incorrecto. Y cada vez que hagamos lo correcto, estamos beneficiando ese mismo contexto universal con la irradiación de lo correcto. Entonces, no es inocuo no hacer lo que corresponde del modo adecuado. O es beneficioso cuando damos en la tecla, o es perjudicial y tóxico para ese universo cuando no damos en la tecla. Y todos tenemos la responsabilidad de ir abiertos por la vida, descubriendo realmente en qué etapa estamos y cómo tenemos que seguir caminando. Sobre todo, sobre nada, porque, a ver, ¿las señales de qué dependen? No, pero las señales, los símbolos y las señales no excluyen a nada. Lo que estamos diciendo, vos no tenés que trabajar vibratoria y energéticamente con piedras, porque eso es del ciclo anterior. Había otra energía, la instrucción estaba dada, las revelaciones respecto a cada mineral estaban dadas en base a la condición energética del ciclo anterior. Pero señales y símbolos pueden ser recibidos, se pueden conformar a partir de cualquier elemento de la vida planetaria y extraplanetaria. Quiere decir, no hay limitación para la energía de los símbolos y las señales. Una piedra te puede dar una señal, y la señal no es caprichosa, quiere decir, la piedra no te quiso dar una señal. Cuando una señal es genuina, responde a aspectos ocultos de la energía y de las leyes que están utilizando un elemento determinado para poner ante tu conciencia una energía que por otra vía u otro lenguaje no sería viable. Una señal es un símbolo es una señal. Y cuando la vida utiliza una señal o un símbolo, no encuentra otra vía más sintética de estimularte para algo en particular. Puede ser una piedra, puede ser un vegetal, puede ser un animal, puede ser un pájaro volando, puede ser simplemente un suspiro, puede ser algo que pasa delante tuyo, puede ser el momento en que pones la cabeza en la almohada y pasó algo que queda grabado en tu conciencia, un estímulo que por algún motivo, una situación que siendo una más de tantas rutinarias, queda en tu conciencia estimulándola por unos instantes y te ofrece algo que no te había ofrecido nunca algún otro elemento. Quiere decir, uno tiene que estar abierto a lo desconocido, como decíamos recién, y nadie sabe cuál es el poder cósmico para ofrecernos señales, símbolos y signos que son precisamente la vida desconocida buscando revelarse a nosotros. Por eso tenemos que estar abiertos sin ningún tipo de preconcepto o prejuicio, haciendo espacio en nuestra conciencia, haciendo que nuestra conciencia sea una dimensión generosa de receptividad. No sería estrictamente así. Por ejemplo, vos definís recién apego a una necesidad. Si es realmente una necesidad, lo que uno tiene que ofrecerle a una necesidad es obediencia. Porque si es realmente una necesidad lo que experimenta tu conciencia, no tenés otra cosa que obedecer. No tendrías que plantearte si tenés apego o no a esos ejercicios, si tu condición de reconocimiento de la necesidad es genuina. Una necesidad es algo con lo cual el ser tiene que entablar un vínculo muy especial y ese vínculo se consolida por la obediencia. Entonces, si realmente vos llamás necesidad a eso que percibís y es una genuina necesidad, seguí con eso. Porque estamos en transición planetaria, quiere decir, nosotros formamos parte de un crisol muy amplio, de una gama muy amplia de conjuntos de conciencias que están experimentando una multiplicidad muy puntual y evidente y no evidente de necesidades evolutivas. Ahora, si vos empezás a sentir que hay apego, posiblemente tengas que presentar ante tu propia conciencia la opción de revisar si eso es una necesidad. Porque cuando uno, insistimos, ante la necesidad ofrece la mejilla de la obediencia, el apego no va a estar presente, porque la revelación para la conciencia de la necesidad es algo muy, pero muy elevador, armonizante. La mayoría de los seres no tiene idea de lo que son las necesidades.
¿Por qué? Porque están corriendo detrás de quimeras personales, de metas egoístas, y las necesidades se relacionan a algo más amplio de lo que el ser cree que es para él. Nosotros solemos decir acá que una de las formas de entender mejor lo que pasa en la vida planetaria es definir las situaciones no como individuales, sino como universales. Cuando un ser reconoce una necesidad, está reconociendo un aspecto que la vida planetaria está revelándole, pero que tiene que ver con toda la vida planetaria. Nadie necesita algo que es exclusivamente para él, porque eso es egoísmo. Y la vida planetaria, y la energía y la ley cósmica no fomenta el egoísmo. ¿Por qué no lo fomenta? Porque para eso nos arreglamos nosotros. Nosotros sí somos especialistas en reforzar el egoísmo, el egotismo. Entonces, si hay necesidad genuina y hay obediencia, no hay espacio para el apego. Pero sí puede ser que cuando la energía te diga esto que fue necesario ya no lo es, estés ante la prueba del apego. Y ahí vamos a ver cómo lo resolves vos. Porque en la medida que obedeces, cuando se te revela una necesidad, vos sin saberlo estás beneficiando a todo este universo planetario. Porque a vos la vida planetaria te está poniendo una situación y te dice cuál es la herramienta necesaria para atenderla. Aunque a vos te duela la espalda, aunque vos necesites elongar con ese ejercicio de yoga, si realmente se te revela como una necesidad, es la forma en que el planeta te está pidiendo que hagas algo en el contexto general del que formás parte. Y esto tendría que ser para todos nosotros algo que esté presente en nuestro sistema de atención. Porque a veces, por un costumbrismo propio de la civilización de la que formamos parte, que es muy insensible y muy egoísta, llamamos necesidades a nuestras preferencias, a nuestros gustos y fundamentalmente a nuestros deseos. Y los gustos, las preferencias y los deseos rara vez coinciden con la ley de necesidad. Por eso es tan caótica la vida en la superficie de este planeta. Porque las personas dicen que no pueden cumplir con sus necesidades, suplir sus necesidades, cuando la mayor parte de lo que no pueden suplir es la concreción de sus metas egoístas personales y de sus deseos. Entonces la brecha es muy grande, es enorme. Somos una civilización que llama necesario algo que no lo es. Si uno realmente hiciera una gran encuesta planetaria y le pidiéramos a los seres que pusieran 10 necesidades cada uno, nos asombraría saber que casi nadie pondría realmente necesidades. Esto que estás diciendo es lo que nosotros de modo sintético le acabamos de aportar. Si ella necesita esa técnica, que la transite. Necesidades y apegos. Dos energías bien diferentes, ¿no es cierto? Si nosotros en sintonía interna nos damos cuenta de algo que necesitamos, es un aporte al planeta. La energía nos está ofreciendo la posibilidad que nosotros entreguemos a través de nuestra necesidad y concreción de esa necesidad lo que el planeta está necesitando. En cambio, el apego es todo lo contrario. Y fíjate cómo un ser puede tener, cualquiera de nosotros, una distorsión que decía esta persona, tengo apego a una necesidad. Es una mixtura, ¿no? Son dos energías bien diferentes. Una instrucción hermosa a través de este bloque para que estemos atentos y utilicemos el discernimiento superior en lo posible. Uno no puede buscarlo, tratando de estar en sintonía, eso surgirá, para darnos cuenta realmente cuando es una necesidad, a lo que sea, no hay ejemplos, y también darnos cuenta cuando esa necesidad dejó de serlo. Y ahí que surge la gran prueba, si estoy o no apegado a lo que fue necesario antes, después, si no lo suelto a tiempo, pasa a ser un apego. Y lo que es una necesidad en ese momento es desapegarnos de eso. Último tramo de la lectura del capítulo 21, que se titulaba Muchos serán los llamados, del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Estad ante este estadio del universo planetario que conformáis
como el abnegado sirviente para el Señor justo y poderoso, atento a sus necesidades, pronto para prever, así como espontáneamente también para soltar lo previsto. Tened presente que vuestra rendición incondicional es lo más cercano a la invencibilidad que podréis hoy transitar. Rendíos ante el cosmos que os llama y contiene. Vuestra libertad clama por existir manifestada, también en el lado externo de la vida. Si hacéis del retorno de vuestros desvíos una genuina experiencia interior, comprobaréis cómo fue vuestra entera responsabilidad haberos mantenido ajenos a la gracia. Sois mónadas. ¿Por qué os empeñáis en sosteneros ajenos a esa verdad? Quienes con tibieza asisten a estos tiempos de fuego y ley, ya en la fragua, donde intentarán consumar su liberación, solo encontrarán rescoldos incapaces de fundir sus cadenas. Mensajeros del fuego. Título del próximo programa: La instrucción ofrece ser un práctico espiritual. Y nos despedimos en gratitud de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.